A ver, vamos a entrarle de lleno a este tema. Hoy vamos a desmenuzar una enseñanza súper potente sobre la fe, pero viéndola de una forma distinta. No como si fuera una varita mágica para conseguir cosas, sino como lo que realmente es, una escuela para nuestro crecimiento personal, para transformarnos. Y bueno, para arrancar hay que poner las cartas sobre la mesa. Hay un sentimiento que muchísimos compartimos hoy en día, la decepción. Ya sea por la economía, por la política, por cosas personales, muchos hemos sentido que nuestra confianza, que nuestra fe ha sido golpeada. Y justo por eso, entender de qué va realmente la fe es más importante que nunca. ¿Ok? Este es nuestro mapa para hoy. Vamos a explorar estos 5 puntos clave. Cada uno nos va a ir llevando a una comprensión mucho más profunda y sobre todo más fuerte de lo que significa vivir por fe. Venga, empecemos con la base de todo. Y es que muchas veces las circunstancias que vemos, los problemas que tenemos enfrente, pueden parecer gigantes y permanentes, ¿no? Pero la primera lección en esta escuela de la fe es justo esa. Las apariencias engañan. Toda esta enseñanza se basa en una idea potentísima de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué quiere decir esto en español? Pues que cualquier situación que podamos ver con nuestros ojos, una deuda, una enfermedad, cualquier desafío, no es el final de la historia, es pasajera. Y aquí está lo más interesante de la palabra temporal. No significa nada más que algo es pasajero y ya. Significa que está sujeto a cambiar, pero, ojo, bajo una condición específica. Entonces, el trabajo no es dudar si el cambio es posible, sino más bien descubrir cuál es esa condición que lo activa. Ahora pasemos a ver cómo se va armando esto. Si el cambio depende de una condición, la fe es la llave. Pero a ver, ¿cuál es exactamente el propósito de la fe? Pues resulta que tiene, digamos, 2 tareas o 2 misiones fundamentales. Aquí vemos un contraste bien importante. Por un lado, la fe sí funciona como una plataforma para obtener cosas, promesas, sanidad, provisión. Pero en un nivel mucho más profundo, la fe es un viaje cuyo propósito es forjar un buen testimonio. O sea, se trata menos de lo que se recibe y mucho más de la persona en la que uno se convierte en el proceso. Y esto lo ilustra a la perfección. Si le echamos un ojo a los primeros héroes de la fe en Hebreos 11, como Abel o Enoc, nos damos cuenta de algo. El resultado de su fe no fueron cosas materiales. Fue un testimonio sobre su carácter. La fe les dio, por así decirlo, un buen reporte, una validación de quiénes eran. Ok, ya vimos al porqué y el porqué de la fe. Ahora viene lo bueno, la parte práctica, el cómo. ¿Cómo se le hace para convertir una situación que parece muerta, como un valle de huesos secos, en una de vida y victoria? Pues fíjense que el pasaje de Ezequiel 37 nos da un modelo de 4 pasos como una receta espiritual para la transformación. Y no se trata de ignorar el problema, para nada. Se trata de enfrentarlo, pero con un proceso claro y bien guiado. Este punto es crucial, de verdad. La fe no nos pide que neguemos la realidad. De hecho, el primer paso es admitirla de frente. Reconocer que los huesos están sequísimos no es ser negativo, es simplemente poner los cimientos sobre los que la fe va a empezar a construir. Y aquí es donde está el giro. Uno puede pasarse la vida describiendo un problema y eso se queda en un simple lamento. Pero en el momento en que uno dice huesos secos, oigan la palabra del Señor, ¡pum!, se acaba de cruzar la línea de la queja a la fe en acción. Se acaba de meter la condición que lo puede cambiar todo. Bien, una vez que se recibe esa palabra, esa instrucción, el proceso llega a su punto máximo en la acción. Pero como vamos a ver, la obediencia en la fe muchas veces va en contra de toda lógica humana. No más, chequen estos ejemplos. ¿Alguno tiene sentido lógico? ¿Marchar para que se caiga una muralla? ¿Hablarle a un montón de huesos? ¡Claro que no! Esto demuestra que la fe muchas veces requiere que confiemos en la instrucción que recibimos, por encima de nuestro propio entendimiento. La obediencia es la prueba física de la confianza que tenemos por dentro. Y esta frase, que dijo María en las bodas de Caná, lo resume a la perfección. El poder no está en entender la instrucción, sino simplemente en hacerla. Es la obediencia la que destapa la botella, la que convierte el agua en vino, la escasez en abundancia. Después de ver todo este proceso, llegamos a la pregunta del millón. Si el camino de la fe muchas veces implica pruebas, tiempos de espera e instrucciones que parecen una locura, entonces, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Y esto nos lleva al mero corazón de toda la enseñanza. El propósito más grande de la fe no es simplemente darnos lo que queremos, sino transformarnos en quienes estamos destinados a ser. Pensemos en esto un momento.
Las pruebas, los tiempos de espera, los desafíos, no son fallas en el sistema. Son el plan de estudios. Son las lecciones diseñadas para construirnos paciencia, confianza y carácter. La fe, de verdad, es una escuela que nos forma. Y este es el punto que lo amarra todo. Al final del día, el milagro más grande no es el problema que se resolvió, sino la persona en la que nos convertimos mientras atravesábamos ese problema. La fe es un viaje que nos enseña que el verdadero premio no es lo que obtenemos, sino en quién nos transformamos por el camino.